voy a dar lugar, pocas veces lo hago, pero si hay personas que tal vez tengan alguna duda doctrinal, alguna pregunta, una inquietud que quieran formular con el debido respeto, estoy llano, a la medida de mis posibilidades, tratarles de contestar y orientar. No sobre el tema del sacerdocio solamente, si tienen alguna pregunta bíblica sobre algún tema determinado y puntual, con gusto, pero no me vengan, vuelvo y les digo que, pastor, disculpe, ¿me puedo poner falda, me puedo poner pantalón? Les repito, yo no soy sastre ni modista, o sea, con tonteras no me pregunten. Si hay alguna persona que tenga una pregunta, hágale. Ya, vamos a escuchar, por favor. A ver, atienda, ayúdenme los que están trabajando en la radio, pilas para acá. Mi pregunta es, conozco un familiar que es de la iglesia Pentecostés y ellos bautizan en el nombre de Cristo nada más porque dicen que son seguidores de Cristo y que a través de ese bautismo es que ellos reciben el perdón. No sé si es una forma correcta. Ya estoy entendiendo la pregunta. Ya, a ver, hágale. Bautizar en nombre de quién es la pregunta. Hay una base, Mateo. Permítame. Mateo 28, 19, suegras, hermanos y hermanas. Ven. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, aquí viene el problema, porque hay iglesias que no bautizan así. Dicen que bautizar en el nombre de Jesús es la única orden. Bueno, ¿es cierto o no? En el libro de los Hechos de los Apóstoles dice que bautizándolos en el nombre del Señor se arrepentían para perdón de pecados. Bien, ¿cuál de las dos fórmulas es correcta? ¿Bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿O bautizar en el nombre de Jesús? Las dos son correctas. El problema es cuál está de doctrina antecediendo a la anterior. ¿Por qué le explico esto? A ver, atiendan, suegras. Miren, el problema es el siguiente. Hay iglesias que creen que Jesús es el Padre, que el Espíritu Santo es el Padre y que el Hijo es el Jesús, y que el Hijo es el Espíritu Santo. O sea, ¿qué? Sí, así. No se entiende. Yo tampoco entiendo. Pero eso es lo que predican. Dicen que Jesús es el Padre, al mismo tiempo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Padre y es Jesús, y Jesús es el Padre y el Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? Dice que uno, bueno. El problema es el siguiente, entiéndame. No es en nombre de quién bautizar el problema, sino si la Trinidad es verdadera o falsa. Esa es la pregunta de fondo. Respondo. Deuteronomio 6, verso 4, vea. Se la voy a responder. Esa es una buena pregunta. A mí me gusta responder ese tipo de preguntas. Deuteronomio 6:4, ¿encontró o no? Escucha a Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor. Ahí está el problema, que no han entendido este tema. En el hebreo la frase sería Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Esta palabra en hebreo Echad significa unidad compuesta. Es una palabra muy rara, pocas veces aparece en el hebreo, en el idioma original, muy pocas veces. Por ejemplo, en el 1:5 del Génesis aparece por primera vez la palabra Echad. Génesis 1:6. 1:5, perdón, 1:5. ¿Encontraron? ¿Encontraron? No les doy palo. Oye, hermanito, busquen en el primer libro de la Biblia las suegritas buscando Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Escorpio, buscando su horóscopo por las suegritas. ¿Cómo así? Génesis, no Géminis. Génesis 1, verso 6, 1:5. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó, y fue dos cosas, la tarde y la Yom Echad, un día en hebreo. Yom Echad, un día. Echad. Pero ¿qué cosa hace el Echad? Aquí lo dice. Y fue la tarde y la mañana. Dos cosas hacen uno. Esta misma palabra Echad
aparece cuando Dios da origen al matrimonio. El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y ya no serán más dos, sino serán uno, y se librará de la suegra. ¿Entendió? ¿Sí o no? Ya, listo, ya, aclarado. Dejará el hombre a su padre y a su madre y ya no serán dos, serán, ¿qué? Uno, pero no dice el mismo. Mantiene su individualidad. El hombre sigue siendo hombre, la mujer mujer. Individuales, puede ir él a trabajar a Texas y el marido a Washington. Están separados, pero son uno. Pero no son el mismo, pues, hermano. O sea que la palabra ejad significa unidad de compuestos. Para que haya unidad tiene que haber más de un elemento, porque una cosa es la unidad y otra diferente la unicidad. Por eso esas iglesias se llaman unitarias o unicitarias, porque creen que Jesús es el mismo que el Padre. Ahora mire, Jesús en cierta ocasión dijo el Padre y yo, pero no dijo somos el mismo, dijo uno somos, no dijo somos el mismo. Ese es el problema de estos panas, que son igual que los testigos de Jehová. Las iglesias unicitarias tienen ese problema de comprensión. Una vez yo me encontré con un testigo de Jehová que me dijo la Trinidad no existe. Bueno, ¿por qué? La palabra Trinidad no está en la Biblia, me dice. Ok, la palabra Trinidad no está en la Biblia, es cierto, pero la palabra Biblia tampoco está en la Biblia y sin embargo la estás usando. Se llama Escritura, no se llama Biblia. Biblia es el nombre que le dio a este bendito libro la historia. La historia. ¿De dónde viene el nombre Biblia? De la ciudad de Biblos, en el imperio fenicio. Habían 3 ciudades grandes: Sidón, donde estaba la viuda de Sarepta de Sidón, Tiro y Biblos. Y de ahí viene la palabra Biblos, Biblia. De ahí viene la palabra Biblia, de una ciudad fenicia. Ahora escuche, bendita Biblia. Ahora mire, escuche, esta palabra ejad vuelve a repetirse en el Juan capítulo 17, cuando dice el Señor Jesucristo: Padre, te ruego que todos ellos sean ejad, uno, no dice el mismo, sean uno, así como tú y yo somos uno. Tú y yo. Yo en cierta ocasión me topé igual con un testigo de Jehová que con esos testiguines me agarro y bien lindo. A mí me encanta agarrarme con los testigos. El problema es que como ya saben dónde vivo, no me vienen a buscar. Porque esos te fichan y dicen, no vaya, no golpee. Ya los puse más de apuros a más de uno. Cuando tú analizas el bautismo de Jesús, dice que Jesús entra a las aguas, sale de las aguas y el Padre habla. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y al instante el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. ¿O no? Listo. Entonces, esto no entiende. Yo le digo, ¿qué me estás diciendo? ¿Que Jesús era un ventrílogo capaz de hablar con el estómago? Y engañó a la multitud cuando la voz en realidad vino de arriba, entonces vino del estómago de él. ¿Cómo puede ser posible? El Padre estaba hablando. El Espíritu Santo desciende y el Hijo está abajo. Cuando está muriendo Jesús, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y si el Padre era el mismo, ¿cómo es eso? Es más, la Trinidad aparece en el Apocalipsis. Dice que había un trono establecido en el cielo. Delante de él había 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Y el Cordero viene y se acerca al Padre. Ahí está, en el mismo cielo. El candelabro del Espíritu Santo, el Padre en el trono y el Cordero que viene a tomar el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Y en el libro de Daniel dice, y vi a un hijo del hombre, hijo de Adán significa, hijo de humano, que se acercó al anciano de días. Ahí está. Vea que Jesús no es el Padre, ni el Padre es Jesús. Son uno, pero no el mismo, pues. No es lo mismo decir, y ya no serán más dos, sino uno, que decir serán lo mismo. No es lo mismo.
Porque cuando tú te casas con tu mujer, no te vuelves siamés. ¿Qué es un siamés? Que están colados con una parte del cuerpo. ¿Has visto los bebés siameses? Y hasta eso serían uno, porque cada cual tiene su propia alma. Estarán unidos por alguna parte del cuerpo los dos bebés al nacer, pero cada cual tiene su alma, tiene su propia forma de pensar, tiene su propio mundo interno. Ve, hasta esos dos, vea, son uno, pero no son el mismo. ¿Entendieron, hermanos y hermanas, y en especial suegras? Bueno, más le vale, si no ya saben, o son burritas o están endemoniadas. Dios le bendiga. La pregunta que yo le quiero hacer, no sé, si realmente una persona que ha sido llamada por el Señor para el pastorado, para cualquier ministerio, y esa persona comete un pecado, adulterio, ¿realmente existe otra oportunidad para que pueda volver a restaurarse para servir a Dios? La respuesta es, mira, a ver, nosotros los judíos tenemos un concepto muy diferente al de ustedes. Frecuentemente para ustedes, cuando a una pregunta yo respondo con otra pregunta, soy un grosero. Pero cuando nosotros los judíos escuchamos una pregunta, nuestra inteligencia se revela en hacer otra pregunta. Dice que cuando los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿es lícito pagar impuesto al César? O cuando le dice, ¿de quién es el bautismo de Juan? Jesús respondió, antes digo, respóndeme esta pregunta, le dice, ¿Juan bautizaba por Dios o por los hombres? No pudieron responder. O sea, responder a una pregunta con otra pregunta no es mala educación. A veces es la misma inteligencia. ¿Por qué lo digo esto? La pregunta de ella es, ¿una persona que cometió pecado moral puede seguir sirviendo a Dios? ¿Puede volver al ministerio? Mi pregunta entonces, ¿acaso Dios no restaura? ¿O es de que somos tan despiadados? Mire, yo lo he dicho claro. A mí me tendieron una trampa con una prostituta. Hicieron aparecer cosas que yo nunca escribí ni escribiría. Dios sabe hasta dónde yo fui culpable y hasta qué punto fui inocente. Y yo salí en un video y pedí públicamente perdón cuando habían muchas cosas de las cuales yo no tenía que disculparme, porque yo no las había escrito. Yo asumo. Y estoy hablando de lo mío y creo de dominio público. A mí no me duele hablar de lo mío porque ya lo que pasó, pasó. Pero más bien eso ha servido para que otros se levanten y sean restaurados. Yo pedí perdón aún asumiendo responsabilidades que no eran mías. Pero dije, bueno, si me equivoqué en algo, pues asumo y pido perdón. Punto, total. Dios sabe hasta dónde yo fui víctima de una trampa y hasta dónde yo fui culpable de un problema. Y pido perdón. Pero me humillé. Pedí perdón públicamente en internet. Si yo no me hubiera humillado ante Dios, hoy no estaría predicando aquí. Si yo no hubiera dado la cara, Dios no me lo ha respaldado. A ver, lo voy a poner. Hablemos con el ejemplo. Fácil es cometer un pecado y esconderte en el rincón de una casa y pedirle perdón a Dios. Pero para hacer lo que yo hice, hay que tener bien puestos los pantalones. Para salir en un video de internet y decir, la embarré. ¿Cierto? Para eso hay que ser valiente. Salir y dar la cara y decir perdón. Cuando uno se humilla, Dios lo va a levantar. Jesús no andaba tirando a la gente al piso, sino levantando al caído. Y no para dejarlo medio parado, sino para hacerlo andar. La iglesia es el pueblo más despiadado del mundo. La guerrilla y los narcos tienen más misericordia que los hermanos. Porque cuando yo tuve el problema, a mí pastores a los cuales yo serví con amor, con esmero y con todo, salieron a atacarme en internet. Gente que yo ni conozco hizo videos para atacarme a mí, solo para buscar fama y ganar visitas en YouTube. A acabarme. David Diamond no puede volver a predicar. David Diamond tiene que desaparecer. O sea, hermano, mire, los narcotraficantes, cuando muere uno de los narcos en combate, buscan recapturar o llevarse el cadáver. Y si está herido, sacan del campo de batalla para que lo curen y lo atiendan. Los guerrilleros tienen más misericordia por un soldado suyo de la guerrilla. Los de ISIS tienen más misericordia por su compañero que la iglesia por otro hermano. De eso yo lo he vivido en carne propia. Y miren, yo no estoy demeritando. A mí me tendieron una trampa en internet.
A mí, David Diamond, me acusaron de adúltero. Voy a aclarar muchas cosas. Ya que tocamos el tema, vamos a dar la cosa clara. Sí, hermano, tengo una duda. ¿Es correcto usar el nombre de Jehová? Mire, hermano, ese es un tema bien difícil de responder porque tiene que ver más hasta con la cultura. El nombre de Dios, en honor a la verdad, es un misterio. Muchos lo llaman Yahweh, otros lo llaman Jehová. Hay otra opción que sea Yehuj, de donde viene la palabra Yehudim, que significa pueblo de Yehuj, es decir, pueblo judío. En honor a la verdad es un auténtico problema porque lo que está claro son las consonantes. El nombre de Dios se compone de 4 letras. Yod, Hei, Vav, Hei en hebreo. Y latina, no Y, no Y, no, Y latina. Por eso la otra es Y, o sea, no puede ser. Y latina, H, V dentilabial, V de vaca y H. Esas son las 4 letras del nombre sagrado, lo que los judíos llamamos el Shem HaMeforash, el nombre sublime. Pero, ¿por qué los judíos no pronunciamos el nombre de Dios? Hay una razón. Porque dentro de los 10 mandamientos dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y para tomar en vano o no pronunciar bien, mayormente no se lo usa. Es la razón por la cual el judío no lo pronuncia. Nosotros usamos Adonai. Ahora, la Reina Valera escribe el nombre Jehová. Lo más raro es que altera la letra, porque le mete J en vez de I. Ya, empezamos mal. Empezamos mal. Porque en vez de mantener la I, le mete J. Desde ahí ya estamos mal. H, porque dice G, O, ahí mete una H. O, B chica, y ahí termina en la A con punto. ¿Y dónde está la otra H? Tampoco la respeta. O sea, la Reina Valera, por ejemplo, usa el nombre Jehová, y encima lo escribe mal, porque cambia la I por J y no coloca la última H. O sea, no respeta las 4 letras sagradas que Dios dio. El católico es un poco peor, porque el católico escribe Yahweh, mete en vez de I latina, le mete griega, que nada tiene que ver. Y en vez de B dentilabial le mete la doble B de Walter. Peor. Lo único que mantiene son las 2 H's. Vea usted. Vea usted. Ahora, dicen los estudiosos, yo por eso le recomiendo mucho el libro Real Sacerdocio, le va a ayudar muchísimo a entender esto, que los sumos sacerdotes, cuando pronunciaban el nombre de Dios, o los profetas mencionaban el nombre de Dios, era algo provocado por el Espíritu Santo, porque después de pronunciarlo, el sacerdote no se había acordado cómo pronunció. ¿Me dejo entender? Pronunciaban el nombre de Dios exacto, pero después querían volverlo a repetir y no podían. Eso está en la historia de Israel. Es un nombre demasiado sublime y no puede estar al alcance de cualquier mortal, al menos de la manera en que lo presenta, porque vuelvo y le digo, han cambiado el nombre de Dios. Esa es una razón, creo que me di a entender. Lo que es correcto es que si se escribe el nombre de Dios, seamos responsables, respetemos las 4 letras que le dio Moisés. La I latina, no griega, la H, la V dentilabial y la H. No metan yes, ni metan jotas, ni metan W, porque nada tienen que ver ahí. Hágale. Atrás. Sí, mi pregunta es, más que todo, duda. Nosotros estábamos asistiendo a una iglesia donde a partir de noviembre y diciembre nos anuncian las primicias o la cosecha, y nos obligan en la iglesia que a partir de enero tenemos que pagar primicias. Mire, yo hice una conferencia sobre las primicias hace tiempo atrás en Colombia y el pastor nunca más me volvió a invitar. Lo siento. Sí, porque cuando uno ve el término primicias, usted tiene que buscar la palabra primicias en la concordancia. Ahorita te van a dar, para de sufrir. Busca la palabra primicias en las concordancias y tú vas a ver qué tiene que ver con el primer niño que llega al mundo de su madre, el que habla primogenitura. El primer animal que nace, por ejemplo, de la burrita. Pare la burrita al primero y hay que redimir primogénito de asno. Eso está en Levítico. La primicia de la cosecha de los árboles. O sea que era primicia para humanos, animales y árboles.
Y esa primicia era presentada como ofrenda enteramente a Dios. Todo. ¿Por qué? A ver, te explico. Los judíos llamamos el pidión Javem, rescate de primogénito. Ejemplo, la mamá da a luz su primer niño. Ya, ese niño, acabamos de leer, dice, primogénito es mío, dice Dios. O sea que el niño que nace, abre matriz, le pertenece a Dios, no a los papás. Le pertenece a Dios. Pero los padres, para poderlo criar, tienen que indemnizar a Dios. Y había que entregar 50 ciclos de plata. Eso dice la ley. Se entregaba esos ciclos de plata, monedas de plata, y entonces el hijo podía irse con su mamá a casa y con su papá y ser criado en casa, pero recordando que le pertenece a Dios. Era como una fianza. ¿Me dejo entender? Ya. Ese concepto también abarcaba para animalitos y plantas, toda la cosecha era de Dios. Pero hoy en día entró dentro de la iglesia evangélica, haciendo entender que el primer sueldo del año, enero, le pertenece a Dios. ¿Correcto o no correcto? Incorrecto. Incorrecto, porque a la iglesia nunca se le dio la primicia. A la iglesia se le entregó como sustento los diezmos y las ofrendas. Yo creo que la primicia debería ser algo voluntario, no forzoso. Porque Dios ama al dador alegre, no al dador engañado. Querubín. Dios bendiga, hermano David Diamond. Yo tengo esta pregunta y he hecho muchas veces. Si en realidad hay verdaderos apóstoles hoy en día o verdaderos profetas de esos dos, si siguen vigentes hoy en día o ya no. Esa es mi pregunta, porque ninguno de los dos. Hoy en día no existen ni apóstoles ni profetas, porque para ser profeta tendrían que ser más que Juan el Bautista. Tendrían que ser más que Isaías o Jeremías. No pueden haber apóstoles porque no hay otro como hombre como el apóstol Pablo, Pedro, Juan, Timoteo, Juan, Marcos o Lucas. No hay, no existe. Apocalipsis 21:14 dice que en el cielo hay 12 cimientos para 12 apóstoles del Cordero. Punto, no hay más. Todo predicador que se declare apóstol es un marihuano. Todo predicador que se declare profeta es un marihuano. Así de simple. Está perdido. No lo hay. Lo que hay es, lo que existe es el don de profecía. Y lo que existe es el apóstol, tal vez como un servicio, el misionero, que está haciendo una función apostólica de una u otra manera al ir a abrir iglesias en medio de la selva, en el África, en el país musulmán. Si estos son apóstoles, yo no sé qué hacen metidos en iglesias. Deberían estar predicando el evangelio a los de ISIS. Y demuestran que son apóstoles. A ver, veremos, verás que no. Gloria a Dios. Hola. Ahorita están preguntando aquí, espere. Amén. Yo tengo aquí mi pastora conmigo, que es una gran pastora, y muchos de los dilemas que hemos tenido a la hora de evangelizar o cuando conocemos a personas, es que cuando le digo que tengo una pastora, la que me evangeliza a mí, la que estamos en la iglesia, no aceptan ir a la iglesia por ser mujer. Ay, aquí sí nos vamos a reventar. Donde hay pastora, no hay pastor. Tan corto como eso. Lo que sí yo creo es en el ministerio de la mujer. Yo creo que Dios, dentro del sacerdocio que le ha dado a la iglesia, que es diferente al de mi pueblo Israel, porque en mi pueblo Israel la mujer no podía entrar al tabernáculo. La mujer descendiente de Leví no podía presentar ofrenda, no podía entrar. Dios, sin embargo, en el sacerdocio de Melquisedec le permite a la mujer recibir el Espíritu Santo. De eso ya es una gran diferencia. Al permitirle recibir el Espíritu Santo a la mujer, se cumple lo que dice Joel 2. Derramaré de mi espíritu sobre mis hijos y mis hijas, mis siervos y mis siervas. Lo que creo que hay que entender aquí es el rol. Yo respeto a las mujeres que están a cargo de una iglesia, más que a un varón, porque ellas asumieron lo que los hombres no tuvieron el pantalón de asumir. Yo lo respeto, no, en serio. Yo lo respeto, porque, mire, hermano,
ser pastor es fregado, ¿o no, compadre? ¿Es fregado o no? Si ser pastor, teniendo la autoridad dada por Dios, es fregado, imagínese hacer lo que ella hace. Es peor, más difícil. Más difícil. Yo pienso que la mujer puede predicar. Tiene el deber de hacerlo. Porque a todos nos dio la tarea de predicar el evangelio. La tarea es general. 2. Pero pienso que detrás de una mujer en el ministerio tiene que haber un consejo de ancianos sabios y no machistas. Sabios. Que no anden buscando darle golpe de estado. Que respalde. Dios respalda a quien se deja usar. Varón o mujer. El peligro es cuando la mujer pierde la humildad, lo mismo que si fuera varón, pierde la humildad, perdió todo. Y 2, cuando la mujer se rodea de puras mujeres en el ministerio, el espíritu de Jezabel va a tomar control de esa iglesia. Y ahí vino la caída de la congregación. Yo hice una prédica que se llama Las vendas mágicas de Jezabel. En Perú la filmé hace años y creo que ha sido una de las prédicas más vistas de las que Dios me ha permitido enseñar, porque ahí explico el verdadero ministerio de la mujer. Primero, como ayuda idónea de su esposo. Es un gran ministerio. Como madre ejemplar de los hijos. Como una sierva de Dios que testifica ante la sociedad el poder del evangelio, de lo que Cristo es en su vida. Pero también soy consciente que Dios a la mujer le dio una gran responsabilidad en la iglesia. La mayoría de las iglesias están compuestas por mujeres. Y la mayoría de esas mujeres son suegras. No, a ver, ya, fuera de broma, en serio, son ancianas. Y esas ancianas son las que oran, ayunan y claman a Dios. Y por el clamor de esas suegritas, las iglesias y los siervos de Dios están en pie. Esa es una gran verdad. ¿Quién puede quitarle el mérito a eso? Dios bendiga a las suegras. Yo, en serio. Yo creo en el ministerio de la mujer. Creo que Dios puede hablarle a una mujer. Creo que Dios usa a una mujer. Pero yo tanto inclinarme a llamarle pastora, yo sí tengo mis reparos. Porque hoy en día, miren lo que ha pasado. Miren la Wanda Rolón en Puerto Rico. Y es apóstola. ¿Dónde hay apóstolas en la Biblia? O sea, yo también tengo que respetar un organigrama, hay un texto. No hubo una sola apóstola en la Biblia. Pero ahora vienen las viejas esas, se declaran apóstolas. Pero vuelvo, le digo, donde hay pastora, no hay pastor. Lo que hay es una sierva de Dios, ungida por el Espíritu Santo, cuidando de un rebaño con amor, como cuidaría por sus hijos. Y eso merece respeto, mi respeto, mi respeto. Mi respeto. Vuelvo le digo. No, vuelvo le digo. Y remarco una frase de todo. Si ser pastor es difícil, con la autoridad que Dios le ha dado, lo que hacen ellas es más difícil, por ende más mérito. Siguiente pregunta. Le voy atrás. Había una hermana que levantó la mano. Atrás. Atrás. Preguntas bien formuladas y respetuosas. Las dos cosas marchan bien. Solamente, hermano, quiero preguntar entonces el orden de la iglesia y que pues me diga acerca de Efesios 4:11. Perfecto. Yo he predicado mucho de este tema, créame, hasta el cansancio. Efesios 4, verso 11 es el versículo utilizado para justificar lo injustificable. Efesios 4, verso 11 dice que el Señor constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Los profetas vinieron para escribir el Antiguo Testamento hasta Juan, el último profeta del Antiguo Testamento, y los apóstoles escriben el Nuevo Testamento. Ambos escriben Antiguo y Nuevo Testamento. Terminado de escribir el Nuevo Testamento, con la revelación que el Espíritu Santo dio a profetas y apóstoles, ¿ya para qué hacen falta? Si ya pusieron lo que tenían que poner. La revelación ya está escrita, ¿qué más? Ya no hay apóstoles, porque los apóstoles cumplieron su tarea. Pablo dijo, yo como abortivo, como último apóstol, el Señor se me apareció a mí, dice, indigno de ser llamado apóstol. A ver, escúchame,
el apóstol viene a escribir el Nuevo Testamento. Pablo dice que él es el último apóstol. La palabra último en griego es ergazo. Ergazo significa el que pone fin a la lista, el que cierra ciclo, el que no da lugar a algo más allá. Eso dice en griego. Ahora Pablo dice que él es el último de los apóstoles, el último apóstol, y que como abortivo el Señor se le apareció a él y que él es indigno de ser llamado apóstol porque persiguió a la iglesia. Es más, fue causante de la muerte de Esteban. Listo, ok. Dice textualmente él, indigno de ser llamado apóstol. Pregunto, ¿acaso de los que están vivos hoy en día son más meritorios que Pablo para llamarse apóstol? ¿Verdad que no? Son unos sinvergüenzas. La Biblia dice que son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, estafadores que se disfrazan como apóstoles de Cristo. No hay apóstoles en este tiempo, no hay. Porque los apóstoles y profetas, en Efesios 2:20 dice que apóstoles y profetas, no así maestros, evangelistas ni pastores, específicamente apóstoles y profetas, vinieron a colocar el fundamento, y el fundamento es la Biblia. Y en la Biblia se presenta que Jesús es el Mesías, punto. Ya está escrita la revelación, ya no existe más revelación. Eso también hay que aclarar. En este tiempo ya no hay más revelación del Espíritu Santo. Todo lo que el Espíritu Santo tenía que revelar ya está escrito en la Biblia. Lo que hace el Espíritu Santo es dar iluminación para entender la revelación. Porque si tú dices que hay más revelación, es que hacen falta apóstoles, hacen falta profetas y la Biblia está incompleta. O sea, no hay cabida por ningún lado. No hay. Ahora quiero aclarar algo. Hay ciertos versículos mal traducidos. Por ejemplo, hay un versículo que utilizan mucho en Hechos de los Apóstoles, o en Romano creo que es, donde dice que los apóstoles Pablo y Bernabé, y dicen, mire, ahí está llamándolo apóstol a Bernabé. Ese versículo está mal traducido en la Reina Valera, porque en el original dice, y el apóstol Pablo junto a Bernabé, no dice que sea Bernabé apóstol. El problema es que el traductor del versículo mete la pata. Porque, Pablo y Bernabé, y los apóstoles Pablo y Bernabé, pero en el original no dice eso, dice el apóstol Pablo y Bernabé. Nunca fue llamado apóstol Bernabé. O sea que por una mala traducción quieren justificar lo injustificable. Pablo tuvo colaboradores en el ministerio, como Tíquico y otros más, pero no eran apóstoles. Es más, Pablo nunca nombró apóstol a Timoteo. Ahora, ¿por qué se llaman tanto apóstoles unos a otros? Porque es un buen negocio. Porque un apóstol tiene a cargo una red de iglesias y todas las iglesias le entregan la plata a él. Es una empresa con muchas sucursales. Excelente negocio. Siga, siguiente pregunta. Aproveche. Porque esto no lo hago en otras iglesias. Así bueno, yo le voy a preguntar hola, buenas. Sobre el versículo que está en San Juan 14:8, cuando dijo Felipe, le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Volvemos al punto de la pregunta anterior. Volvemos al tema. Se lo voy a hacer más complicado para que me entienda. Siéntate un ratito y después van a preguntar. Ahorita esperen, dejen responder. ¿Por qué los judíos bautizaban en el nombre de Jesús y no en el del Padre y del Espíritu Santo? Aquí está la respuesta. En el Hechos de los Apóstoles, nadie se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nadie. Todos se bautizaron en el nombre de Jesús, pero hay una razón. Eran judíos. Segunda razón, ¿por qué? Porque todo judío conocía ya al Padre. Y todo judío conocía al Espíritu Santo desde el Génesis 1:2, cuando el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El problema del judío era reconocer al Hijo. Pero el gentil que está en la selva, bunga, 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 metido en medio de la selva, ese no sabe que hay un Padre, no sabe que hay un Hijo, no hay Espíritu Santo, no sabe nada. A ese hay que predicarle, mira, bunga, bunga, tú no eres hijo del mono, ¿ok? Dios te creó y ese Dios es el Papá Dios. Él envió a su Hijo y luego de que su Hijo murió y resucitó, envió al Espíritu Santo. ¿Me entendiste? Sí. Ahora entonces te vas a bautizar en nombre de ese Padre que acabas de conocer, en nombre del Hijo que acabas de conocer y del Espíritu Santo que vas a recibir. ¿Ahora entendiste? Ese es el punto. O sea, esto del Padre, Hijo y del Espíritu Santo se aplica más al gentil que al judío, porque el judío ya sabe quién es el Padre, ya sabe quién es el Espíritu Santo. El problema del judío siempre fue el Hijo. Porque al bautizarse por es identificarse con. A ver, se lo voy a demandar. Al bautizarse por es identificarse con. Simple. El judío se identifica con el Padre y con el Espíritu Santo. El problema es que no se identifica con Jesús. Por eso se bautiza en el nombre de Yeshua, porque lo está aceptando como Mesías ese momento.
El gentil, en cambio, no sabía quién era el Padre, quién habrá creado el mundo, debe haber un Dios, ya, debe ser la Pachamama, la Madre Tierra, el Inti, el Sol, ¿quién habrá creado? Pero cuando tú le predicas la verdad, ya sabe que el Sol no lo creó, ya sabe que la Tierra no es Dios, que el tigre no es Dios, que el elefante no es Dios, que la vaca no es Dios, o sea que Dios creó todo eso, ese es el papá. Listo, entonces me bautizo en honor al papá. Ahora el papá manda a un hijo, me bautizo en honor al hijo. Y ahora el hijo envió al Espíritu Santo, me bautizo en honor al Espíritu Santo. Ahí, ahora me entendió. Bautizarse por es relación con. ¿Listo? Es por eso. Ahora, escúcheme. Ahora, las iglesias que bautizan en el nombre de Jesús tampoco lo hacen mal. Pero tienen que primero entender que en Jesús está la plenitud de la deidad, la plenitud de la divinidad, dice en Colosenses. Ahora, cuando Jesús habla, tiene ese diálogo, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo? Oye, dice, el carácter del Padre está en mí. ¿Quieres conocer al Padre? Mírame a mí. Eso lo está diciendo. No habla del mostrar físicamente, sino que Jesús representa en carácter, en eternidad, en todo al Padre. O sea, ver a Jesús es entender el carácter del Padre, porque lo que es el Hijo refleja al Padre, el Padre al Hijo. ¿Me dejo entender? ¿Aclarado? Espero. Si no sos testigo de Jehová, ya. Dios le bendiga. Hola. Una pregunta. ¿Un pastor puede sacar a un miembro de una congregación? Sí, bajo ciertas reglas. Que no quiera arrepentirse después de cometer un acto de inmoralidad, de estafa, de maltrato contra otros hermanos, de crear división dentro de la congregación. La Biblia dice, después de 2 o más reprensiones, expúlsalo porque ya está reprobado. Expúlsalo. El problema de los pastores no es que expulsan, el problema es que no los expulsen. Porque si los expulsaran, sería mejor. Hay gente que viene a hacer división en la iglesia, a enfrentar, a chismear, a hacer pelear a los hermanos, a crear discordia en la congregación. Y los pastores dicen, ay, hay que perdonarlo, hay que perdonarlo, hay que perdonarlo. ¿Y cuántas veces te va a destruir la iglesia? Yo creo que hay situaciones en las cuales Jesús, la palabra de Dios es clara. Dice, después de 2 o 3 amonestaciones, échenlo. Jesús mismo dijo, a solas, con 2 testigos, ante la iglesia, y si no entiende, échenlo, ténganlo por gentil y publicano, bótenlo fuera. Pero no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo con esos predicadores dictadorzuelos, tiranos, soberbios, que lo votan a uno de la iglesia por denunciar las matufias de este sinvergüenza. Ahí es muy distinto. Si el predicador es un corrupto, un ladrón, que se está robando la plata de la gente, que no entrega cuentas del dinero de las ofrendas y los diezmos, que el dinero de las ofrendas y los diezmos los maneja él con su familia, no, hermano, es que el pastor tiene que oler a oveja, no a lana de oveja. ¿Cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando vienen, no toques al ungido de Dios. Cuando le están diciendo, pastor, ¿cómo así que el hombre pacta con Dios? ¿Qué está predicando usted? ¡Te largas de la iglesia! Mire, en parte te hacen un favor. Porque quiere decir que el diablo no te quiere en su equipo. Si el diablo no te quiere en su equipo, te echa un favor. Si te van a votar por defender la verdad, que te voten. Pero si te votan por sembrar discordias, chismes, enfrentar a los hermanos, yo que tú, mi hijita, o hijito, o que quiera que seas, mejor me cuido porque el juicio de Dios te va a caer. Buenas tardes. Hola. Mi pregunta es, ¿cómo saber cuando el Espíritu Santo te toca a través cuando está en la alabanza? ¿Cuál es la forma? Mira, el Espíritu Santo puede tocar aún antes de entrar al culto. El Espíritu Santo es soberano, puede tocar el corazón de una persona en alabanza, en la prédica, al final del mensaje. Pero Dios es un Dios de respeto. La Biblia dice claramente que se hagan las cosas decentemente y con orden. El problema pasa porque hoy en día creen que unción es hacer que la gente salte como rana en sartén caliente o que se revuelquen como zancudo fumigado con baigón. Y eso creen que es la unción del Espíritu Santo, que la gente empieza a reír como 2 tontos ahí sentados. Eso no es la unción del Espíritu Santo, ese no es el poder del Espíritu Santo. Dios no es más Dios cuando agarra a una persona y la estrella contra la pared. Dios dice, ay, vean que soy Dios, ¡pum!, y tirado contra la pared. No, porque Dios trata con dignidad al ser humano. Porque lo hizo a su imagen y semejanza, es decir, le dio dignidad. Dios no está tirando a la gente al piso y tirándolos contra las paredes que se choquen unos con otros. Dios trata con respeto a su creación.
Y lo que tú estás viendo en esas iglesias no es iglesia, eso es secta. Y no son pentecostales, son pestecostales. Una peste, una sarna, donde la gente se tira al piso, se revuelca, choca, gritan, hacen relajo. No es nada que ver. Eso no es iglesia, es un manicomio. Por eso Pablo dice, hagan las cosas decentemente y en orden, para que si viene algún inconverso o indocto no piense que ustedes están locos. Porque la imagen que se da de que esto es un manicomio. ¿Respondido o no? Con orden, con decencia y dignidad. Dignidad, es la palabra, dignidad. Dios le bendiga. Tengo una pregunta. Usted habló ayer acerca de las elecciones que posiblemente van a ser no canceladas, pero detenidas. Yo quisiera saber, recientemente se firmó un tratado de paz entre Irán y Rusia. Mi pregunta es, Marcos 13:28 habla de la higuera, aprender de la higuera, y el libro de Apocalipsis 16:16 nos habla de Armagedón. ¿Qué papel tiene ese tratado de paz y las elecciones, hablando un poquito de lo que usted habló ayer, con Armagedón? O si usted me pudiera explicar un poquito acerca de Armagedón. Cómprate el libro Historia del Futuro. Ya, para de sufrir, ya te respondo. No, en serio, compren el libro Historia del Futuro y van a estudiar los temas de profecía bíblica en detalle. Irán es un partido importante en el final de los tiempos. Irán va a hacer tambalear al mundo. De acuerdo a la profecía de Ezequiel 38, verso 5, Irán firma un acuerdo con Rusia y provoca la batalla de Gog y Magog que invade Israel. Vean mi prédica en YouTube, Rusia en la profecía bíblica. Ahí explico cómo Rusia va a invadir a Israel en el final de los tiempos, aliado con Irán. Lo más tremendo que Irán logró ya firmar paz con Estados Unidos y le dejan desarrollar armamento nuclear en la administración Obama. Irán es un país que va a llevar al mundo a una verdadera masacre. Y sobre la suspensión de las elecciones, mire hermano, más siervos de Dios están diciéndolo abiertamente. A mí me ha sorprendido, gloria a Dios, porque cuando yo lo dije no me creyeron. Yo no lo aseguré, yo dije, muy probablemente no van a haber elecciones en Estados Unidos. Y muchos siervos de Dios están saliendo precisamente a afirmar lo mismo, porque Dios se los ha hablado directamente. Ya respondo, ellos respondan por lo que Dios les dijo a ellos, no, yo no puedo responder por ellos. Siguiente pregunta. Ay, qué cansado. No hay más preguntas, qué bien, ya me voy. Quiero ir a dormir. Dios le bendiga. Mi pregunta es si después del arrebatamiento habrá una segunda oportunidad para los que se queden aquí. Lo dudo. Seriamente lo dudo. Porque el que tendrá prioridad en todo es Israel. Es Israel. Mire, esa es una doctrina que tiene una lucha muy fuerte. ¿Va a haber salvación en medio de las naciones luego del arrebatamiento? Dios va a seguir obrando, pero salvarse para un gentil va a ser mucho más difícil de lo que es ahora, porque la prioridad y la facilidad la va a tener el judío. Yo no me esperaría la segunda oportunidad, porque si con todas las facilidades que da la primera no te vas, ya el resto no creo. Personalmente no. No creo que pueda hacerle frente, a eso me voy. No digo que no haya. Va a haber gente entre las naciones que va a recibir la salvación, pero va a ser mucho más difícil, prácticamente casi inalcanzable para un gentil. Dios lo bendiga, hermano. Yo Hola. quisiera preguntarle cómo saber que Dios nos llama a un ministerio. Bueno, ¿cómo reconocer si un ministro ha sido llamado por Dios? Varias características. Primero, hay 3 tipos de predicadores: los que Dios llama, los que se meten y son metidos por los compadres. O sea, uno sí sabe. Hay gente que se mete al ministerio porque piensa que va a hacer plata. Pregúntenle a esos apóstoles de la prosperidad. Los que son metidos por los compadres, por los amigos. Y los llamados por Dios. Un ministro llamado por Dios primero siente gozo y paz con su llamado. El único que no se sintió así fue Jonás. Pero que yo vea, todos estaban felices. En el ministerio se tiene que reconocerlo por la provisión de Dios. Un ministerio que no tiene provisión de Dios, aún en el aspecto económico, no ha sido llamado. Porque el verdadero hombre de Dios, cuando tiene necesidad de algo, levanta la mano arriba. El falso hombre de Dios se la pasa extendiéndola a los demás.
Miren las maratónicas de enlace, todo el tiempo pidiéndole plata a la gente. ¿Por qué no le piden a Dios? Si Dios los llamó al ministerio, ¿por qué no les da Dios? ¿Por qué tienen que fregar tanto a la gente? ¿Cierto? Segundo, el crecimiento. Toda planta que nace, crece. Todo ser humano que nace, crece. Todo animalito que nace, crece. Toda iglesia que nace, tiene que crecer. Pero crece en virtud a la naturaleza de su testimonio. No porque busque métodos. No porque voy a poner reggaetón, voy a poner a bailar reggaetón a las suegritas para llamar la atención de otra que venga. No, nada que ver, ¿cierto? Es por su propio testimonio, su conducta, su testimonio y la predicación y la doctrina que le den. Eso es lo que hace crecer una iglesia y es un parámetro claro para ver si una persona ha sido llamada por Dios o no. La provisión de Dios, vuelvo y le digo. Segundo, el crecimiento de la iglesia. Tiene que ser un crecimiento sostenible en calidad y en cantidad. Y una de las pruebas claras de que uno ha sido llamado al ministerio es que el diablo te va a atacar. Va a atacar tu salud, va a atacar tu credibilidad, porque te van a difamar, te van a hacer pedazos, y va a buscar atacar la economía, pero Dios siempre va a proveer. Ahí te vas a dar cuenta. Hola, hermano David. Hola. Tengo una pregunta. ¿Qué hay con el matrimonio por la Iglesia Católica Romana? ¿Es válido entre los ojos de Dios o qué? Mira, no es tanto el vínculo religioso por el cual... Mira, si fuera así, entonces ni los budistas son casados. Porque ellos también van a su templo budista, otros van al templo musulmán, a la mezquita o a la religión que profesan y ahí les hacen una ceremonia religiosa. Yo pienso, pero, que dentro de la iglesia evangélica, la iglesia de la sana doctrina, es bueno que aquellas personas que se han casado por la iglesia católica, apostólica, melancólica y diabólica, hagan una ceremonia nupcial delante de un siervo de Dios. Yo lo considero, es bueno. Porque si tu vida cambia, que cambie tu matrimonio. ¿Cierto? Nosotros no validamos el matrimonio, el bautismo católico, ¿por qué vamos a validar el matrimonio católico? Y no es el hecho de la ceremonia, no es el hecho de la ceremonia. La ceremonia no da validez, es el acto jurídico. ¿Desde cuándo una persona está casada? ¿Desde que el cura le echa el agua en la cabeza? Es desde el momento en que la persona hace el matrimonio civil. Es desde ese momento que ya están casados. Es el documento jurídico el que estipula el matrimonio, el jurídico. Bendiciones, hermano David, es un placer verle y conocerle personalmente. Agradecemos a Dios por su vida y por poder, hermano, darnos la oportunidad de hacer algunas preguntas. Mi pregunta es, ¿cuáles son las manifestaciones del Espíritu Santo? Se dice que si no eres bautizado con el Espíritu Santo, no serás salvo. A ver, no, es que se dicen tantas cosas. Dicen que si no hablas en lengua no tienes el Espíritu Santo, pero eso es falso. Hay gente que no tiene el don de lengua, pero tiene el don de sanidad. Hay gente que ha esperado por años el don de lenguas y Dios no les dio y se enojaron y se apartaron de Dios. Yo tengo amigos míos, compañeros de la universidad a los cuales yo les prediqué el evangelio, se convirtieron, vinieron a la iglesia, estuvieron un tiempo y empezaron a pedirle el don de lenguas a Dios y Dios no les dio, se enojaron y se fueron. Como también conozco a gente que está en las cantinas bebiendo, alguna vez estuvieron en la iglesia y hasta ahora en lenguas porque los recibieron. Aquí hay el problema. La Biblia habla claramente que son 9 dones del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Nadie le puede obligar a Dios a que haga hablar en lenguas a una persona, porque de lo contrario pasa lo que están haciendo en los encuentros. Repite conmigo: Rambo, Rambo, saca, la bazuca, la bazuca. Más rápido. Rambo, repite, Rambo saca la bazuca, remanga la manga, salta la baranda, buga buga, rabarraba, rabaraba, bunga bunga, Pepsi Cola, Coca-Cola. Más rápido. Eso están haciendo y le hacen creer a la gente que está hablando en lenguas. Todo para hacerla sentir bien, para que la persona diga: ay, sí, el Espíritu Santo me bautizó hablando en lenguas. Tienen que entender que Dios tiene 9 dones del Espíritu Santo que repartir a la iglesia y que todos los dones del Espíritu Santo son necesarios. Que uno puede anhelar los dones mejores, dice que los anhele, pero no garantiza que Dios te los dé. Pero sobre todo pidan el don de profecía, dice. Personalmente yo creo que el don más útil ahorita para la iglesia es el de discernimiento de espíritus. Más que el de lenguas. Porque si no tienes discernimiento de espíritu, te tumban.
Bien, yo quiero un ratito, hermana, pastor, un segundito. Sierva. México, Venezuela, Honduras, Ecuador, Chile, Canadá, Perú, Puerto Rico, El Salvador, Francia, Filipinas, Paraguay, Argentina, Austria, Bolivia, Costa Rica, Rusia, Italia, Japón, Croacia, Brasil y Colombia están escuchando. 86.500. Gloria a Dios. Dios le bendiga. No tanto una pregunta específica, pero para los jóvenes, ¿qué consejo le daría para los jóvenes hoy en día? Que piensen bien quién será su suegra. Terrible, no, mentira, pare de sufrir. No, yo creo que el grave problema de la juventud en la iglesia es de que está siendo arrastrada por payasos como Dante Gebel, que les presentan un show y un circo lo más mundano posible y les encanta. Y son muy pocos los que realmente están buscando la comunión con Dios y la relación con Dios. La mayoría de los jóvenes lo que buscan es espectáculo, show y novia en la iglesia. O novio. Es triste. Motivaciones incorrectas. Y guardarse en pureza ante Dios. Sigan. Hola. ¿Qué fue? El querubín desactivó un atentado. Dios le bendiga, hermano, gracias por la oportunidad de esta pregunta. A ver, querubín, te van a pegar. ¿Qué hay entonces acerca de los 7 diáconos que fueron elegidos para servir a las viudas y a los huérfanos? Dice que 7 diáconos llenos del Espíritu Santo. Sí, pero ¿qué tiene que ver con lo que estamos hablando antes? Porque se estaba hablando del Espíritu Santo, sobre el hablar en lenguas, y aquí dice que 7 diáconos llenos del Espíritu Santo para el servicio. Llenos del Espíritu Santo, pero no dice que hablaban en lenguas, no garantiza. El versículo es claro. Escojamos pues de entre nosotros a varones llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio. Dice. Lleno del Espíritu Santo, puede hasta hablar por un enfermo y se sana, pero no siempre va a hablar en lenguas. Volvemos al tema. Amén. Orar en lenguas no es un requisito para salvación, porque también en las cantinas hay muchos descarriados de la iglesia que siguen orando en lenguas. Siguiente. Dios le bendiga, predicador. Soy la suegra que quiso ahorcar ayer. Sí, pues la que le exorcicé afuera ahí. Mi pregunta es sobre la obediencia hacia Dios, porque habemos muchos hermanos que en paréntesis decimos que somos obedientes, pero no lo somos. Pero ¿cuál es la pregunta? No te entiendo, suegrita, no está clara. ¿Cuál es la obediencia hacia Dios? Bueno, obedecer los mandamientos. Jesús dijo, el que me ama mi palabra guardará.